iglesia la palabra del Señor. Romanos capítulo 9, versículo 17. Romanos capítulo 9, versículo 17. Se ha titulado el estudio de esta noche, la soberanía de Dios en la elección. La soberanía de Dios en la elección. Y vamos a ver que la doctrina de la elección es una doctrina muy complicada hasta cierto punto, tan así que ha llegado a causar divisiones entre iglesias. Por el hecho de este tema, ¿verdad? Que da a entender como que si Dios sí hiciera excepción de personas. Pero vamos a ver un poquito a qué se refiere, ¿verdad? No vamos a entrar a un profundo estudio, pero sí más o menos a qué se refiere la doctrina de la elección. ¿Lo tiene, iglesia? Romanos capítulo 9, versículo 17. Y si usted ya lo tiene, vamos a leerlo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y su palabra dice, léalo conmigo. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Padre de los cielos, ponemos en tus manos, Señor, este servicio, ponemos en tus manos tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender, que el Espíritu Santo, Señor, nos ilumine y revele lo que tu palabra nos quiere enseñar esta noche. Oramos, Dios, para tener un corazón sensible a tu palabra, bendito Padre, y así de igual manera, Señor, que podamos ser hacedores de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos tomar asiento. La soberanía de Dios en la elección. Aquí hay dos palabras, mi hermano, que hay que tomarlas muy en cuenta, porque en todo lo que es la Biblia, usted va a encontrar esas características o esos temas que tengan que ver con ello. Primeramente, hablando de la soberanía. Hablar de la soberanía, estamos hablando de la suprema autoridad de Dios. Esto significa, mi hermano, que la soberanía es la autoridad representada por el carácter divino de nuestro Dios como único creador y gobernante del universo. En pocas palabras, hablar de soberanía significa Él está sobre todo. Y la otra palabra que hay que tener cuidado también es la elección. Es una palabra o una doctrina, ¿verdad?, que conlleva a transgiversar muchas veces la palabra si nosotros no la tratamos de entender. Usted va a encontrar elegidos, escogidos, predestinados, y cuando usted lee esa palabra en su lectura, entonces muchas veces llega a nuestra mente aquel hecho de decir, bueno, entonces Dios sí tiene preferencias, Dios, ¿verdad?, sí hace excepción de personas porque hay quienes son elegidos, escogidos o predeterminados. Hay que tener cuidado en esas palabras. Sí hay un principio que rige estos temas bíblicos. Y nosotros lo estamos viendo en el capítulo 9 de Romanos. Dice que si usted le ha puesto atención, a partir del capítulo 9, del versículo 1 en adelante, Dios da a entender o Dios da a conocer, ¿verdad?, esta cuestión de la elección. Cómo Dios ha elegido a personas, se ha manifestado a través de personas con propósitos bien definidos. Y si nosotros le ponemos atención cuando lo aplicamos a la iglesia, también la elección se da. Y no es que Dios tenga preferencia, sino es el hecho que muchos de nosotros somos escogidos o elegidos para llevar un propósito a fin. La palabra elección, en este caso, o elegir, viene de la palabra griega eklegomai, que significa escoger, elegir, escoger o elegir por uno mismo o una escogencia entre muchos. Y vamos a ver algunas características del cual pues vamos a denotar qué es la elección. Pero entendamos primeramente, mis hermanos, que dentro de la soberanía de Dios está ese fin de poder escoger o elegir a personas o instituciones con fines específicos. La elección y la predestinación no tienen nada que ver con la salvación. Y ese es uno de los problemas más grandes que existe allá afuera.
Cuando hablamos de elección y predestinación, entonces hay unos puntos que dicen, o algunas religiones que dicen, que Dios ya sabe quiénes son los que se van a salvar y quiénes se van a condenar. Entonces la gente dice, bueno, como Dios ya sabe quiénes se salvan y quiénes se condenan, entonces ¿para qué voy a perseverar yo en una iglesia? Si Dios ya sabe quiénes se van a salvar. Tanto la elección como la predestinación tienen que ver, pero ya dentro de el cuerpo de Cristo. Porque no se le olvide, usted y yo tenemos libre albedrío. Y ese libre albedrío significa, mi hermano, la voluntad que usted y yo tenemos para escoger o decidir, en este caso. Y cuando nosotros hemos decidido y hemos escogido la vida en Cristo, entonces, mi hermano, entra el proceso de elección o predestinación. La elección, Dios, entre todo este grupo que está acá, va a levantar personas con propósitos, con fines. La predestinación, aquellos que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Dios tiene grandes cosas para ellos, ya están predestinadas para nosotros. Como por ejemplo la adopción. Dice que todos aquellos que reconocen a Jesús son adoptados, o sea, ya está predestinado. Todo aquel que se acerca a Cristo va a ser adoptado. Entonces, ya están cosas establecidas, pero todo este proceso tiene que ver dentro o en Cristo. No es que Dios ya sabe quiénes se salvan y quiénes se condenan. Y ese es el problema, mi hermano, de esta doctrina, que ha causado mucha división entre religiones, entre iglesias y aún más dentro del mismo cuerpo de Cristo. Que unos dicen que la salvación se pierde, otros decimos que se mantiene, otros decimos de que, verdad, Dios ya sabe quiénes se salvan y se pierden, otros decimos lo contrario. O sea, está ese encuentro, ¿verdad? Por no poder entender bien este concepto. Fíjense que en el capítulo 9, Dios habla sobre la elección. Vean lo que dice el versículo 4, 9:4, como una remembranza para llegar al 17. ¿Qué dice el 9:4? Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿A quién se está refiriendo Dios ahí? Que Dios ha escogido o Dios ha elegido a Israel como el pueblo de Dios. Como el pueblo de Dios. ¿Y cuál es el propósito que Dios escogió a ese pueblo? Para poder ser un pueblo de bendición. No podemos obviar, mi hermano, que a través de Israel ha venido el Salvador. A través de Israel ha venido la palabra. A través de Israel ha venido el Mesías, al cual ahora usted y yo lo recibimos en nuestro corazón y recibimos la salvación. Por lo tanto, podemos ver, mi hermano, que sobre la elección, Dios tiene propósitos para todos. A quien Dios elige para un propósito, es para engrandecer el reino de los cielos. Es para llevar adelante su plan salvador. Vea lo que dice. Veamos otra parte que habla ahí también. El versículo 7. Ni por ser descendientes, ¿de quién dice ahí? De Abraham. ¿Ok? No se olvide, ¿dónde vivía Abraham? En Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era una ciudad idólatra. Una ciudad donde se adoraba al dios de la luna. Ahí se adoraba. Y Dios, dentro de su soberanía, escogió a Abraham. ¿Y para qué escogió a Abraham? Para que las familias de la tierra fueran bendecidas. Entonces vemos, mi hermano, cómo dentro del plan de Dios escoge a una persona y a través de esta persona el plan de Dios se lleva a cabo y ahora a través de esta persona usted y yo hemos llegado a conocer y hemos sido bendecidos. Vea lo que dice Génesis, no me pierda Romanos, vea lo que dice Génesis capítulo 12. Versículo 3. Amén, iglesia. 12:3, ¿qué dice? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti. ¿Quiénes dice ahí? Todas las familias
de la tierra. ¿Ok? Abraham vivió en Ur de los Caldeos, una ciudad idólatra. Él, dentro de su soberanía, escoge a Abraham para hacer de él una persona de bendición, para hacer de él el pueblo bendito de Dios, y que a través de él, óigase bien, todas las familias de la tierra van a ser bendecidas. Dice en Juan 1:11, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ok? Él vino por su pueblo lo rechazó. Entonces, ¿qué dice el Señor? Bueno, entonces, al que no era mi pueblo, lo haré mi pueblo. Ahora, usted y yo, como parte de la familia de la tierra, recibimos la bendición de Dios a través de la salvación en Cristo Jesús. Somos alcanzados ¿a través de quién? De un hombre que Dios escogió. De un hombre que Dios escogió. Ahora, cuando hablamos de que somos elegidos o escogidos para llevar propósitos, es porque, mi hermano, a Dios le place en su corazón y dentro de su soberanía, Él puede escoger a cualquiera. Pero Dios espera que de igual manera como nos escoge también, podamos cumplir con lo que Dios nos pide. ¿Se acuerdan de Moisés? Dios escogió a Moisés con un propósito. ¿Y cuál es el propósito que tenía Moisés? Liberar a su pueblo de la esclavitud. ¿Pero qué fue lo primero que hizo Moisés? Empezó a poner argumentos, ¿verdad? Empezó a poner excusas. Es que soy tartamudo, es que se no me van a creer. Viene el Señor y le dice, mira, Moisés, ¿acaso yo no hice al mudo? Y empieza el Señor a recriminarle. Porque Moisés había sido escogido y Moisés no quería cumplir el papel que Dios le había dado. ¿Se acuerdan de Jonás? Había sido escogido. ¿Para qué? Para llevar el mensaje a Nínive. ¿Pero qué hizo Jonás? Rehuyó. Hermanos, tenemos que entender que dentro de la soberanía de Dios, Dios va a escoger dentro de su iglesia personas que van a llevar adelante los propósitos de Dios. Dios va a escoger dentro de nuestra familia personas que van a llevar adelante los propósitos de Dios. Y Dios espera, mi hermano, como dice el libro de Isaías, heme aquí, envíame a mí, que estamos dispuestos a llevar adelante esos propósitos. Ahora, una de las características, mi hermano, una de las características de la elección es que Dios nos va a escoger, óigase bien, va a escoger a todos aquellos que están en Cristo o dentro de Cristo para llevar adelante sus propósitos. Significa que dentro de este grupo que vemos acá, Dios va a levantar un día a alguien. Dios lo va a levantar para llevar propósitos. Dios va a levantar de los niños que tenemos en Bíblica, Dios va a levantar a alguien de ahí. Va a levantar a un niño con un propósito. Dios levanta a personas para llevar adelante sus propósitos. Pero todos tenemos que estar ya dentro de Cristo. Entonces, en manera soberana, Él va a decidir, Él va a escoger quiénes van a llevar sus propósitos. ¿Se acuerdan del ministerio de Jesús? Dice que le seguían muchedumbres, le seguían gentíos. ¿Pero qué hizo Jesús? Escogió a 12 para que llevaran adelante sus propósitos. Y eso es lo que Dios hace hoy en día con su iglesia. Dios ha elegido su iglesia para llevar adelante los propósitos que tiene para este mundo. Usted y yo estamos siendo elegidos para llevar adelante los propósitos que Dios tiene de salvación para este mundo. Y Dios espera a que cada uno de nosotros podamos cumplir el papel, el rol que Dios nos da. Y deberíamos de sentirnos dichosos de ser llamados para llevar adelante. Dios no espera una iglesia que duerma. Dice la palabra, iglesia, tú que duermas, despierta, levántate. Porque yo te he escogido a ti para llevar adelante mi propósito.
Así como escogió a los 12 discípulos, de igual manera, Dios escoge a su gente para ser instrumentos para la gloria de Dios, para ser instrumentos en sus manos. Dios nos ha escogido, mis hermanos, óigase bien, para que nosotros podamos llevar adelante ese plan divino que tiene para la humanidad. Vaya conmigo, por favor. A Jeremías 1:7. Jeremías 1:7. De 4 en adelante, para que lo entendamos. ¿Lo tiene, iglesia? Jeremías 1:4 dice, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Vemos ahí cómo el Señor, dentro de su soberanía, escoge a personas o instituciones como el pueblo de Dios para llevar adelante sus propósitos. Ahora, ¿cuál es el propósito entonces que tiene Dios para la iglesia? ¿Cuáles son los propósitos que Dios espera que la iglesia tome a bien como escogidos para este mundo? Lo primero, como iglesia somos escogidos para predicar el evangelio. Vea conmigo, por favor. Hechos, capítulo 1, versículo 2. Somos escogidos para predicar el evangelio. ¿Lo tiene, iglesia? Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 8. Pero recibiréis poder, dice ahí, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dice ahí? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice que es una palabra clave. Dice, y me seréis testigos. ¿Cuál es la función de un testigo? ¿Cuál es la función de un testigo? Valga la redundancia, testificar, dar a conocer. Entonces dice ahí la palabra, miren señores, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ustedes van a ser mis testigos. Ustedes van a declarar, ustedes van a dar a conocer. Y dice ahí, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto nos habla, mi hermano, como una expansión, como una onda de mar. Empieza por su casa, empieza por su comunidad, continúa por donde usted trabaja, por donde usted se mueve, hasta lo último. Y cuando hablamos de lo último, es cuando usted decide dentro de es ser un misionero. Ir a otro país, predicar el evangelio, llevar el mensaje de salvación a otros pueblos. Y esa es la primera función por la cual la iglesia, óigase bien, ha sido escogida para predicar el evangelio. Vea lo que dice Mateo capítulo 28. Así como vemos en Romanos capítulo 9 que dentro del plan salvífico de Dios escogió a un hombre, de ese hombre un pueblo,
así también la iglesia es escogida para llevar adelante esa función. Mateo 28, versículo 18 en adelante. ¿Qué dice la palabra? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, o sea, en pocas palabras, toda autoridad, toda soberanía me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, la palabra por tanto, ¿qué significa? Es una declaración, es inamovible. No se puede cambiar. No es opcional. Cuando nosotros le decimos, vamos a ganar almas, no es que si usted quiere ir o no quiere ir. Es un recordatorio, porque no es opcional. ¿Qué dice ahí? Por tanto, ¿qué dice ahí? Ir. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo se conoce esto? Como la gran comisión. Así como Abraham tenía un propósito de bendecir a todas las familias de la tierra, ahora usted y yo tenemos el propósito de llevar ese evangelio para seguir bendiciendo a más familias. ¿Se acuerdan del carcelero de Filipo? Cuando fue aquella, se abrieron las cárceles, ¿verdad? Y él pensó que todos habían huido y ya se quería matar y le decían, no lo hagas. Y él pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Él no era judío. ¿Y qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Y será salvo quién? Tú y tu casa. Y ese es el mensaje que tenemos que llevar. Por eso dice la palabra, por tanto, vayan. Marcos, capítulo 16. Aquí lo dice de otra manera. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Dice la palabra. Y les dijo, una vez más, id. Oiga bien, ¿por todo dónde? Por todo el mundo. Ay, mire, pastores, que dicen que esa parte es bien peligrosa. Por todo el mundo. Ir por todo el mundo. ¿Y qué dice ahí? Predicar el evangelio a toda. Cuando dice el evangelio, no dice, vayan y prediquen de la iglesia, vayan y prediquen de la religión. No, vayan y prediquen el evangelio. El evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Que Cristo vino a este mundo, murió en una cruz del Calvario, resucitó el tercer día, y ahora a través de él tenemos salvación y vida eterna. Y dice ahí, y predicar el evangelio, y mire qué otra característica, a toda criatura. Nosotros no vamos, hermanos, a predicarles a personas que ya tienen a Cristo en su corazón. Yo me recuerdo que cuando salí a ganar almas con los ministerios de la iglesia central, cuando entramos en esa práctica de la charla, de que uno se presenta y todo lo demás, siempre yo tenía una pregunta clave. Y usted se congrega. O usted asiste a una iglesia. Ah, sí, mire, yo voy a X, ya sé esta iglesia. Ah, ok, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás, porque Dios me ha mandado a predicarle a toda criatura. ¿Y quién es una criatura? Es que no tiene a Cristo en su corazón. Porque dice la palabra en Romanos 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿para qué le voy a predicar a un hijo de Dios? Quien se va a encargar de él va a ser el Espíritu Santo que muere en su corazón, que le va a redarguir. Dios me ha mandado a predicarle a toda criatura. Por lo tanto, mi hermano, como iglesia, hemos sido escogidos para predicar el evangelio. Así como Abraham fue de bendición, así de igual manera usted va a ser de bendición para otros. ¿Para qué ha sido escogida la iglesia? Ha sido escogida, óigase bien, para trabajos especiales dentro del reino de los cielos. Vea lo que dice, por favor.
Hechos 9:15. Hechos 9:15. Amén, iglesia. 9:15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos. ¿De quién está hablando ahí? De Pablo. Todo el mundo le tenía miedo a Pablo, porque Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pero cuando tuvo ese encuentro con el Señor, y Dios lo llevó a la casa de aquel hombre, y se le caen las escamas, Dios ya tenía un plan para él. Y cuando le tenía miedo, vino él y dijo al Señor, pero mira, tú sabes quién es Saulo. Y le dijo, no, le digo, ve, porque instrumento escogido me es este. Tenemos que reconocer, mi hermano, que dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, Dios escoge, óigase bien, Dios escoge personas para ejercer algunas actividades dentro de la iglesia. Usted ve líderes, servidores, aunque todos somos llamados a servir, pero dice, instrumento escogido me es este. Evangelizadores. La iglesia es una organización donde el cuerpo de Cristo está organizado para ejecutar y llevar adelante ciertas actividades. Por ejemplo, le voy a poner el caso de esta iglesia. Aquí va a haber usted diferentes ministerios. Y las personas que están en los ministerios son personas capacitadas y aptas para llevar adelante el ministerio que se les encomienda. Tenemos el caso de Bíblica. ¿De qué se encarga Bíblica? De darle clases bíblicas a los niños. Sembrar la palabra de Dios a nivel de niño en el corazón del niño para que pueda entender y pueda crecer en el conocimiento de Dios. Tenemos el área, pongámosle diferentes áreas, pero pongamos hasta el área de cafetería. Muchos me preguntan, mire pastor, ¿y cuál es el fin de la cafetería? Yo le digo, mire, el fin de la cafetería no es negocio. Porque al principio, cuando la cafetería estaba iniciando, la querían ver como negocio. ¿Va? Ver, ¿verdad? Como una fuente de ingresos para la iglesia. No, no ese es el objetivo de cafetería. Cafetería tiene que ser un ente de bendición. ¿En qué sentido? De ahí vamos a comer los niños, de ahí se le va a dar comidita también a los hermanos del Ministerio PB, y ahí se le va a dar comida a la persona que pase de, mire, regáleme, denle. O sea, no es negocio. Si usted supiera cuánto se invierte, cuánto se recibe, usted diría, no, me volando el negocio. Pero no ese es el fin. Ahora, Dios prepara personas para ese ministerio. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer tortillas? No todos. Ahora, dentro de la iglesia, Dios va a escoger personas aptas para desarrollar cierta actividad con el fin de ser de bendición a la misma iglesia. A la misma iglesia. Pero usted y yo tenemos que estar dispuestos a poder aceptar ese reto de ser parte del movimiento de la iglesia. Del movimiento de la iglesia. Ahora, también la iglesia ha sido escogida para la santificación. Vea lo que dice conmigo, Efesios 1:4. Efesios 1:4.
¿Lo tiene, iglesia? Efesios 1:4. ¿Qué dice la palabra? Según que nos escogió, ¿en quién? En Cristo, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, primeramente, ¿qué dice ahí? Santos. La palabra santo, no se le olvide, apartado para Dios. Santos y sin mancha delante de Él. En pocas palabras, mi hermano, Dios nos está hablando que hemos sido escogidos para Él, seleccionados para Él. Ahora, también nos invita, cuando dice, fuésemos santos y sin manchas delante de Él, es que usted y yo tenemos que marcar una diferencia con el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, usted y yo tenemos que ser luz, usted y yo tenemos que ser sal. Tenemos que marcar una diferencia con el mundo. Dice que hemos sido escogidos para que fuésemos santos. Santos. No ser una cosa en la iglesia, ser otra cosa allá afuera. No, no, no. Hemos sido seleccionados, escogidos para ser separados y, sobre todo, para llevar adelante la obra de Dios en este mundo. La santidad del creyente no se negocia. Dice Pedro, ser santos porque yo soy santo. Mi actitud ante Dios en la santidad es la misma que yo tengo que tener allá afuera, con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de estudio, con mis amigos. O sea, marcar esa diferencia. Hacer luz en medio de las tinieblas. Pero ¿cuántos de nosotros, mi hermano, todavía nos dejamos contaminar por el mundo? Las iglesias hoy en día se están dejando contaminar por el mundo. Las modas entran a la iglesia. Donde dice la palabra que la iglesia tiene que marcar esa diferencia. ¿Para qué más ha sido escogida la iglesia? Volvamos una vez más. Jeremías 1:7. Jeremías 1:7. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Dios ha escogido su iglesia para ser sus profetas. ¿Qué era un profeta? Un profeta era un mensajero. Aquel que llevaba un mensaje. Y en este caso, mi hermano, usted y yo hemos sido elegidos o escogidos para llevar ese mensaje de salvación. Allá en Mateo 16 dice, y a ti te daré la llave. ¿Y para qué sirve una llave? Para abrir puertas. Pero también sirve para cerrar puertas. ¿Y sabía usted que cuando usted, teniendo la responsabilidad de llevar ese mensaje de Dios y no lo lleva hacia aquel que usted sabe que no conoce de Dios, usted le está cerrando la puerta de la salvación? ¿Sabe lo que está haciendo? Condenándolo. Condenándolo. Y cuando le dice el Señor a Pedro, y sobre esta iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia y te daré las llaves. Usted y yo tenemos esa llave de bendición. Pero ¿cuántos de nosotros guardamos las llaves? Hace un par de tiempo, un par de meses, se me arruinó el llavín del carro, donde se mete para encenderlo. Y el mecánico, usted sabe, hizo sus cosas, ahí lo arregló. Y me dijo, mire pastor, lo que le está arruinando esto, y me agarró el llavero. Porque ahí tenía la llave del carro, la llave de la casa, la llave de la iglesia y otras llaves que sabes para qué son, hermano. Pero un montón de llaves. Esto está arruinándolo. Mucho pesor tiene. Mucho pesor tiene. Las llaves, mis hermanos, nos han sido dadas para poder abrir puertas de salvación.
¿Cuántas personas de nuestro alrededor necesitan de Dios? Y usted y yo siendo escogidos por Dios, siendo elegidos por Dios para ser sus profetas, no queremos llevar ese mensaje de salvación. La iglesia, de igual manera, ha sido escogido por Dios para llevar una obra durante nuestra vida aquí en la tierra. Vea lo que dice Marcos 1:17. Marcos 1:17. ¿Lo tiene, iglesia? ¿Qué dice Marcos 1:17? Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, ¿y qué dice ahí? Y haré que seáis pescadores de hombres. La iglesia ha sido escogida para trabajar por el Señor. Y no hay mejor empresa en la cual usted pueda trabajar que la empresa de Dios. Todo aquel que recibe a Cristo en su corazón, todo aquel que se acerca al Señor, dice que seremos pescadores de hombres. ¿Y esto qué significa pescador de hombres? Salir. ¿Dónde se pescan los peces, hermano? En el mar, lagos, ríos. Usted no va a decir, hey, vamos a pescar a la planada, ¿verdad? Vamos a pescar a la cancha, un pelotazo pueda recibir. No, tiene que ir a lugares donde hay agua. De igual manera, mis hermanos, Dios nos dice, les voy a hacer pescadores de hombres. O sea, ustedes van a ir a lugares a llevar ese mensaje de salvación para que las personas se conviertan de las tinieblas a la luz resplandeciente. A la iglesia hoy en día se le ha olvidado que dentro de la soberanía de Dios la ha escogido, la ha elegido para llevar adelante sus propósitos. La iglesia hoy en día se ha acomodado. Nos hemos acomodado a cuatro paredes. Nos hemos acomodado a satisfacernos a nosotros mismos. Señor, dame, 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 dame. Bendíceme, bendíceme, bendíceme. Mientras allá afuera, muchos necesitan de Dios. ¿Quiénes son llamados a representar el reino de los cielos? La iglesia. Cuando Jesucristo vino a su ministerio, la primera predicación que él decía, el reino de los cielos se ha acercado. Y dice la palabra que él enseñaba, él predicaba y hacía milagros. En pocas palabras, todo lo que enseñaba y predicaba, lo ponía por obra. ¿Sabe qué nos dice eso? Que todo lo que usted venga a aprender aquí, todo lo que usted viene a conocer aquí, Dios quiere que lo vaya a poner por obra allá afuera. ¿O cuántos de nosotros somos como Pedro? Te seguiré, Señor, hasta la muerte. Ay, Pedrito, ¿me vas a negar? Y cuando capturaron a Jesús, él se metió en medio de la multitud y le decían, hey, vos te pareces a uno de ellos. No, no. Es que hablas igual a ellos. Tampoco, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y dice que la tercera vez que lo negó, hasta maldijo. Y cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de lo que había dicho el Señor. Dios quiere una iglesia, mi hermano, que no se avergüence, que trabaje para la comunidad. Trabaje para los de casa, pero también para la comunidad, para que conozcan y el reino de Dios se conozca. Dios preparó al discípulo y les dijo, vayan señores, tomen sus cositas, ¿verdad? Tomen su mochilita, vayan a predicar, vayan a llevar sanidades, hagan milagros. Y dice que cuando regresaron varios de los discípulos venían contentos porque habían hecho milagros. Ahora la iglesia del Señor ya no hace milagros. Ya no hace. Porque solamente nos preocupamos por nosotros.
De nosotros se tiene que preocupar Dios. Nosotros debemos de preocuparnos por el reino de los cielos. Para que el reino de los cielos se engrandezca y un día venga por sí. La elección, la soberanía de Dios en la elección, mi hermano, está en que Él le plació escogernos a cada uno de nosotros como instrumentos útiles para Él. Termino con esto. Dice la palabra de Dios que en la casa hay instrumentos útiles e instrumentos viles. ¿Cuáles seremos nosotros? ¿Los útiles? ¿Los que sirven? ¿Los que funcionan? ¿O aquellos que no sirven para nada? Solo póngase a pensar, ¿qué cosas tiene usted en su casa que no ocupan? Ya están estorbando, ocupando un espacio porque no las ocupa, no le sirve. ¿A dónde tiene usted lo que le sirve? A la mano, ¿verdad? Porque lo ocupa constantemente. Dios espera, mi hermano, que su iglesia, toda su iglesia, seamos instrumentos útiles para el reino de los cielos. Si Cristo no ha venido por su iglesia, es porque todavía faltan muchas personas. Y si faltan muchas personas, es porque la iglesia no está cumpliendo para el cual fue escogida. Y fue escogida para llevar adelante los propósitos y el reino de Dios en esta tierra, proclamando el mensaje de salvación. ¿Y cuál es el mensaje de salvación? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios bendiga su palabra en esta preciosa